Cuentan que en una aldea de Shikoku, una pequeña isla de Japón, existió una familia que guardaba en un cajón algo que nadie debía ver. Una reliquia, un objeto místico y maldito. Por las noches, los vecinos aseguraban escuchar ladridos que no venían de ningún animal que perteneciera a este plano. Otros sostenían que veían las sombras de un perro rondando la casa, a pesar de que la familia no tenía mascotas. Todos los aldeanos lo sospechaban, aunque nadie se atrevía a señalarlo en público. Esa familia estaba marcada por un Inugami, una criatura de la que no se habla en voz alta. Algunos dicen que los gatos negros ven lo que el resto no puede, que sus ojos reflejan los abismos y que su voz es un puente entre mundos. Esto es La voz del gato negro, el lugar donde las historias paranormales cobran vida a través de Dani Maggie y Edna. Imagina esto, una familia que posee una cuantiosa fortuna y además tiene influencia en el pueblo. Como de esperarse, esto les hizo tener poder. Bueno, con dicha posesión no era difícil atraer miradas de envidia de algunos lugareños. Pero si no nos dejamos llevar por esto y dejamos colar los rumores, había algo en esa familia que no encajaba. No era solo la envidia la que hablaba, era algo más, algo que algunos aldeanos intuían y poco a poco iban haciendo comidillas del asunto, de un ser invisible, aunque muy leal para quien lo poseía. Era un arma letal y aterradora, un espíritu que nunca muere, que pasa de generación en generación, un perro convertido en Dios o quizás en demonio. Sí, como lo oyes, la reliquia que te mencioné al principio era la cabeza de un perro, envuelta en telas rojas, escondida como si fueran un tesoro que nadie debía ver. El Inugami, que literalmente significa perro dios, es uno de los yokais más temidos del folclore japonés. A simple vista, podría parecer un perro común, pero su verdadera forma era mucho más macabra. Se decía que era la cabeza decapitada de un perro, disecada y momificada, guardada en los más oscuros de la casa y adornada con objetos rituales. Cuentan que los Inugami servían a su familia con una lealtad absoluta, obedeciendo cada orden y capricho como un perro fiel. Sin embargo, esa lealtad tenía un precio muy alto, porque si eran maltratados o hacían algo que no les gustaba, podían traicionar a su amo, y no de cualquier forma, sino arrancándole la vida a mordiscos. Aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Espero que tengas estómago y no termines asqueado, porque lo que te voy a contar ahorita es bastante desagradable. Un ritual prohibido y de una crueldad inimaginable. Se trata de cómo se crea un Inugami. Según cuentan, existen dos formas. La versión más común: toman al perro, cavan un hueco en la tierra y lo entierran vivo, solo dejando la cabeza fuera. Otros dicen que solo lo ataban, pero en ambas formas le colocan la comida y el agua a una distancia que no alcanzaba. Solo estaba ahí para que lo viera. El pobre animal moría lentamente, desesperado y colmado de un odio abismal.
Cuando el perro suplicaba por comida y agua, iba el hechicero, quien hacía el ritual y le decía algo como: ahora sufres, pero pronto serás un dios. Te tendré en un altar, te alimentaré con buena comida, te saciaré y jamás te hará falta nada. Se lo repetía una y otra vez, cada vez que lloraba, ladraba o gritaba. En el momento de mayor sufrimiento, le cortaba la cabeza o era enterrada bajo el paso de la gente. Allí absorbía toda la ira, hasta que finalmente quedaba disecada y se transformaba en un onryo, un espíritu vengativo. Hay otra versión, más o igual de brutal que la que te acabo de contar. Consistía en encerrar varios perros sin alimento y dejarlos que se devoraran entre sí. Te podrás imaginar lo sangriento y macabro que era. Bueno, el último sobreviviente, lleno de rabia e ira, era decapitado y su cabeza utilizada en un altar. De ese dolor y de ese odio nace el Inugami, un espíritu poderoso pero inestable, un arma de doble filo que podría destruir al enemigo o volverse en contra de su propio creador. No cualquier persona puede hacer este ritual. Debe tener un gran conocimiento en magia negra y mucha, pero mucha experiencia para que pudiera funcionar. En Japón se conocen como hechiceros oscuros. Se sabe que las familias que contrataban los servicios de estos hechiceros y poseían uno de estos espíritus eran llamadas Inugami Mochi. Obtenían prosperidad, riqueza y poder. También se cree que solían tener un Inugami por cada miembro de la familia, pero a cambio venía una maldición. La gente les temía y los veían como brujos. Incluso la hechicería para crear Inugami fue formalmente prohibida en Japón en la era Heian, por lo que a menudo las familias que poseían estos seres eran víctimas del Inugami o hechiceros oscuros, que al descubrirse lo expulsaban de la comunidad y lo condenaban al aislamiento social. Para ellos, la peor ruina no era perder el dinero, sino el respeto y el lugar en la sociedad. Por ello, siempre se mantenía en secreto. La razón por la que fue prohibida esta aterradora práctica es porque este perro dios, más demonio para ser sinceros, podía poseer personas. Entraban por los oídos, se instalaban en los órganos y las víctimas sentían un dolor en el pecho. Actuaban como perros, ladraban y aullaban. Algunos se volvían glotones, otros enfermaban y muchos terminaban con marcas de garras y dientes en el cuerpo al morir. Incluso vacas, caballos y hasta objetos podían ser poseídos, quedando inutilizados para siempre. La salida era contratar a un hechicero oscuro para que hiciera un exorcismo, pero nadie garantizaba que funcionaría, y el precio podía arruinar por completo a una familia. La historia del Inugami no se quedó enterrada en el pasado. La prohibición de esta magia negra en la era Heian demuestra que la gente lo tomaba muy en serio. No era un simple cuento, era vista como una amenaza real, peor que usar veneno. Con el tiempo, el mito evolucionó, pasando del miedo a la cultura popular e inspirando novelas, animes y videojuegos. Pero la leyenda del Inugami no solo hablaba de espíritus y rituales antiguos que están en los libros. Durante generaciones, también se contaron historias que pasaban de boca en boca, como advertencias o maldiciones. Una de esas historias es la de Daichi,
Cuentan que hace más de 100 años, en una aldea de Shikoku, vivía un hombre llamado Daichi. Era un comerciante de arroz, demasiado ambicioso. Mientras que otros se conformaban con lo que tenían, él quería más tierras, más dinero, más poder. Pero la mala suerte lo perseguía. Su almacén se incendió 2 veces. Sus barcos se hundieron y la gente del pueblo se burlaba de él. Un hombre incapaz de mantener a su familia. Una noche, borracho y desesperado, Daichi fue a ver a un anciano hechicero que vivía en los límites del pueblo. El viejo le dijo: «Si quieres riqueza, puedo darte la clave, pero tendrás que pagar un precio muy alto». El anciano le habló del Inugami, un espíritu perro capaz de obedecer cualquier orden y atraer prosperidad. Daichi no lo pensó 2 veces. Ni una pizca de duda se le atravesó por su mente. Su ambición era más grande que su miedo y aceptó el ritual. El hechicero trajo a un perro muy delgado. Lo enterraron hasta el cuello, con arroz y agua a su alcance, pero fuera de su alcance real. Durante días, Daichi lo escuchó llorar, aullar y suplicar con los ojos, y en lugar de compadecerse, cada día repetía las palabras del ritual, susurrando al animal que todo ese sufrimiento sería en su nombre. Cuando el perro murió, le cortaron la cabeza. El anciano la horneó, la vistió con cintas rojas y la guardaron en un cuenco cubierto. Así nació el Inugami de Daichi. Al principio todo cambió. Los barcos de Daichi llegaban llenos de arroz. El dinero fluía como nunca antes. Los demás comerciantes empezaron a caer en desgracia, mientras él prosperaba. Pero con la fortuna vino la sospecha y, por supuesto, la habladuría de los aldeanos. La gente del pueblo lo señalaba. Nadie quería acercarse. Las madres prohibían a sus hijos jugar cerca de su casa. Y cuando Daichi intentó casar a su hija, ninguna familia aceptó la propuesta. El nombre Inugami Mochi empezó a correr como rumor maldito. Daichi, embriagado de su riqueza y poder, se convenció de que no importaba, porque el dinero lo tenía todo. Pero pronto descubrió que estaba equivocado. Una noche, mientras dormía, escuchó un sonido en su habitación. No era un humano, ni ladrido ni gruñido. Era el jadeo de un perro justo en su oído. Cuando encendió la lámpara, vio la sombra de un perro en la pared, pero no había ningún perro en la habitación. El Inugami había empezado a moverse solo. Ya no esperaba órdenes. Días después, Daichi empezó con arañazos en el pecho. Su esposa comenzó a enfermar, a aullar en sueños como un animal. Su hija dejó de comer, con los ojos hundidos, como si alguien viviera dentro de ella. El espíritu que él había creado estaba devorando a su propia familia. Desesperado, Daichi volvió al hechicero y le suplicó que lo liberara. El anciano le dijo que había un modo: entregarle a alguien de su propia sangre al Inugami. Un sacrificio. Daichi dudó, pero la ambición pudo más. Si entrego a mi hija, al menos mi fortuna sobrevivirá. Así que llegó a la joven al altar secreto.
colocó la cabeza del perro frente a ella y repitió el ritual. Pero en ese momento, el Inugami se rebeló. El espíritu no se volvió hacia la hija, sino que se abalanzó contra él. Cuentan que lo encontraron días después, solo en su almacén vacío. El cuerpo de Daichi estaba lleno de marcas de mordidas, como si un perro lo hubiera devorado vivo. Pero no había ni un solo animal alrededor. Su familia huyó del pueblo, marcada para siempre como descendientes de un Inugami Mochi. Y el nombre de Daichi desapareció de la historia, salvo como advertencia. El Inugami trae poder, sí, pero ese poder nace del dolor del hambre, de la crueldad. Y lo que nace del dolor siempre regresa, a veces con más fuerza, a veces con hambre infinita. Esa es la verdadera lección que dejó la historia de Daichi. Quien busca fortuna a costa de la vida de otros, acaba siendo devorado por su propia ambición. Si has vivido una experiencia paranormal y deseas compartirla, envíanos un correo a mihistoria@lavozdelgatonegro.com para darle voz aquí en tu canal favorito. Por cierto, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte las historias más terroríficas que solo nosotros, los gatos, podemos ver en la oscuridad.